amante del mar, de los bosques, los perros, de su Galicia natal, de la música clásica, de las palabras, de la melodía de su máquina de escribir y de charlar. Adora la Isla del Tesoro y posee más de 10 ediciones distintas de Alicia en el País de las Maravillas. Así es este hombre. Así es este poeta, escritor y narrador de historias que alguna vez recorrió el mundo cuando fue marinero. Así es Juan Farias Díaz Noriega. Nació el 31 de marzo de 1935 en el pueblo de Serantes, Galicia. Era una época difícil en España. Se vivía una sangrienta guerra civil y se sentían día a día sus consecuencias. Mi infancia más primitiva, más infancia, pues un cachondeo espantoso. Y recuerdo hambre, bocadillo, y cuando no había bocadillo. Lo educaron cantando himnos y enseñándole las consignas de la nueva patria, una con mártires y patriotas. Era un niño de familia de 5 hermanos y bueno, pues infancia de posguerra, niños desperdigados, cada uno en casa de, pues casas de tíos, yendo y viniendo, a veces estaban juntos, a veces separados. Durante su infancia, las lecturas que su padre le hacía le llevaron a un mundo de aventuras e imaginación. Sin embargo, no era buen estudiante. Hizo de las suyas y su padre, que ya estaba cansado de las travesuras de su hijo, tomó una decisión. Está la leyenda de que el abuelo un día ya se hartó de él y lo llevó al puerto a enseñarle un barco, y un barco de pesca que se iba al gran sol, ¿no? Y de la que el padre estaba ahí pues mirando los entresijos del barco. De pronto el barco zarpó y se encontró al abuelo en el puerto diciendo: "Hala, a ver si te educan un poco", y pues que estuvo como pues toda lo que es la campaña de pesca en el gran sol, ¿no? Son como 6 meses. Y bueno, que volvió, parece ser que un poco más curtido. Entre esos años de crecer, descubrió un juego que le cambiaría su vida para siempre. Un día me mandaron un lápiz y un papel. Y entonces yo escribí. Entonces lo que yo pensaba podía escribirlo. Y lo que yo pensaba, yo veía, lo escribía, ¿no? Lo pensaba, yo pensaba lluvia, y escribía lluvia. Y empecé a jugar con eso, y llevo jugando con eso pues 40 años. Años más tarde, la familia se trasladó a vivir a Marruecos. Y bueno, sí, de Marruecos sí que cuentan batallas, ¿no? De que los hermanos andaban ahí montando negocios varios para salir adelante, que ninguno funcionaba. Y luego el padre, pues el abuelo de nuevo se enfadó con él y lo mandó a Canarias, un poco exiliado, a ver si terminaba los estudios, que estaba entonces estudiando náutica. Y bueno, no terminó los estudios, parece ser que después decidió que iba a ser escritor y se marchó a París a hacer lo que todo escritor en aquel momento que se preciara tenía que hacer, ¿no? Que era ir ahí a París a pasar hambre y necesidad y a pretender que escribían, ¿no? Y bueno, ahí estuvo un tiempo en París, luego ya volvió a Madrid. El primer cuento que escribió obtuvo una baja calificación, un 3, y el profesor le dijo: "Escribiendo eres un zote". Lo intentó una y otra vez, hasta que publicó en 1960 Después amanece, por el que le dieron el premio Tomás de Aquino de la Universidad de La Laguna. La primera publicación conocida de Farias fue en 1962 con Puente de Cáñamo. A ella le siguieron obras como Los niños numerados, por el que recibió el premio Ciudad de Oviedo, Los buscadores de agua, Gran cabotaje, Hermano loco, París, Mercado Central, La tripa de la ciudad, Gisbert y El hombre pervertido. Esta primera etapa de su creación literaria es considerada como literatura para adultos. Son novelas ya muy personales en la forma de concebirse. Por una parte, su compromiso con los temas sociales. Juan es una persona extraordinariamente interesada por lo que ocurre en nuestro mundo y especialmente interesado por las personas que sufren, por las sociedades que sufren, por la marginalidad, por la pobreza, por la exclusión. En 1971 trabajó como guionista de la serie de televisión Crónicas de un pueblo. A través de los personajes característicos de un pequeño poblado se mostraban diversos aspectos de la vida comunal y sus problemas. En 1976
Escribió para la serie Un personaje, un cuento, donde protagonistas populares narraban historias a los más pequeños. En 1979 lo hizo en La mansión de los Plath, que era la historia de esta excéntrica familia que vivía en un castillo. Sus personajes intentan acercar a los niños al mundo de la música, la literatura, la naturaleza y la danza. Pues recuerdo de época tenía que hacer un guión cada semana. Y llegué a hacer hasta 1000 y pico. Hice personajes, hice series, Dios. Esta casa, cada ladrillo es una serie de televisión. Esta casa, cada ladrillo es un programa de televisión, programa ladrillo. A mí me gusta escribir. A mí no, de televisión no me gusta escribir. Pues es una rutina, ¿no? Me gusta escribir mis cuentos. Esta época le llevaría a que su obra sea considerada como literatura infantil y juvenil. A partir de 1977, y por razón casi de un hecho anecdótico, Juan tenía una serie de guiones escritos para Televisión Española que decidió enviar tanto a un conjunto de editoriales como posteriormente al concurso del Premio Nacional de Literatura. Se produce un cambio en el público habitual que lee a Juan Farias, pero no en la manera de hacer literatura de Juan Farias. Si es caso, lo que Juan, realiza en ese momento es una intensificación de su intención de hacer una literatura clara. En aquellos tiempos, crea obras como Paca la Redentora y Algunos niños, Tres perros y más cosas, obra que le significó en 1980 el Premio Nacional de Literatura. Es un conjunto de relatos cortos que para mí me parece que son muy demostrativos de las cualidades que tiene Juan, que son fundamentalmente, como dije antes, la capacidad de crear un universo imaginario y el cuidado casi exquisito por el lenguaje. En 1982 publicó Un tiesto lleno de lápices, El niño que sabía leer y Años difíciles, que es la primera parte de la trilogía que él tituló Crónicas de Media Tarde y que se completó con El barco de los peregrinos y El guardián del silencio. Y bueno, estos 3 volúmenes configuran toda una historia de la España actual, la guerra civil, la posguerra, El barco de los peregrinos y el abandono del campo por el crecimiento de la ciudad, ¿no? Su literatura se enriqueció en los años siguientes con otros títulos como La isla de las manzanas y Los hijos del capitán, El guardián del silencio y El niño que vino con el viento. En 1987 publica los libros El estanque de las libélulas, El hijo del jardinero y Los pequeños nazis del 43, obra en el que el protagonista es el propio autor y muestra una visión general sobre la vida en la posguerra española a través de los ojos de un niño de 10 años, mezclando así sus travesuras infantiles. Al año siguiente publica La cuesta de los galgos, Por tierras de pan llevar, Los corredoiras y Los apuros de un dibujante de historietas. En 1989, Los mercaderes del diablo y Desde el corazón de la manzana, que es la historia de un niño que va escribiendo cosas que le ocurren. La década del 90 comenzó con las publicaciones de La isla de Jacobo, Bandido, 40 niños y un perro y Carmela, donde toca el tema de una madre soltera, con una enorme delicadeza y con la finura en el tratamiento que muestra Juan en todas sus obras. El mundo imaginario de Farias siguió llenando las bibliotecas de sus seguidores con Las cosas de Pablo, El grumete, La infancia de Martín Piñeiro, El hombre, el árbol y el camino, Ronda de suspiros y A la sombra del maestro. Que creo que es una de las obras en las que Juan más se ha identificado personalmente, tal y además como demuestra una de las ilustraciones que aparecen en el libro, debidas a otro gran ilustrador español que es Jesús Gabán. En 1997 y 1998 publica Por donde pasan las ballenas, Los duendes, Los caminos de la luna y Cuando Arturo se escapó de casa. En el 2000 publica El paso de los días y una de las obras que más gusta al propio autor. Se trata de Ismael que fue marinero. En el 2002 y el 2004
Farias ha sido nominado por España al Premio Internacional Hans Christian Andersen y fue el ganador del primer Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de Ediciones SM en el 2005. Farias es nostálgico de su Galicia, recuerda esa zona y ha llevado parte de sus recuerdos a casa. Planté pinos, planté robles, planté prunos, planté de todo, planté olivos, planté Aquí hay 200 árboles. 200. Me dije, me encantan los bosques, ¿no? Entonces, ¿quieres un bosque? Pues háztelo, y si te lo haces, te aguanta, no hay bosques. En su hogar, que está a las afueras de Madrid, él y su mujer han inculcado a sus hijos el valor de una familia unida. La idea de familia unida que somos, que él también lo transmite él desde que somos pequeños, pues su relación con sus hermanos, con sus padres, que luego se iguala en sus hijos, se iguala un poco ese tipo de relación y eso de, pues casi cada domingo, casi cada sábado venimos aquí todos con los nietos, toda la familia, siempre estamos rondando por la casa de los padres. Que hay que disfrutar la vida, eso es una frase hecha, ¿no? Pero sí que yo creo que es algo que nos ha sabido inculcar, ¿no? Estás aquí un tiempo, cógelo y disfrútalo. Igual demasiado inculcado. Y si no lo disfrutas, si te dan un limón y no te haces una limonada, es que eres idiota. Los recuerdos de la infancia de sus hijos no son comunes, pues les llevaron a vivir en un mundo donde todo era posible. Todo el día nos contaba cuentos, pero él nunca le daba ese título de cuento, entonces el mundo era así. Y nosotros vivíamos en el cuento, y de hecho pues muchas veces nos hemos liado a hostias con gente porque te discutían cosas que tú pensabas que eran ciertas y que eran absolutamente pues descabelladas, ¿no? Pero bueno, era lo que te había contado tu padre, y los padres pues saben lo que dicen, ¿no? Y los padres no mienten. Tan literaria su vida que se confunde un poco lo real con la literatura. Y eso, desde historias de cómo apareció la casa aquí o de cómo conocí a mi madre, cosas que son adornadas con la literatura y el día a día adornado con la literatura. Más allá de su mundo imaginario, Juan Farias es un hombre que fomenta la amistad y las relaciones con las personas. Es una persona totalmente entrañable, amigo de sus amigos, sincero, directo, muy humano, muy comprensivo, siempre disculpa cualquier cosa en los demás, y es una magnífica persona y un extraordinario padre. Es una persona nada convencional, extraordinariamente íntegro, profundamente sensible, encantador y amoroso en el trato, ocurrente, divertido, amante especialmente de sus hijos y de su mujer. Es un espectáculo ver a Juan en familia, sencillo, con la sencillez que solo tienen los sabios, y enormemente comprometido. Su personalidad abierta le ha llevado a compartir con sus pequeños y grandes lectores recuerdos imborrables como sus obras. Le llevé al colegio de mis hijos y tuve ahí un encuentro que aún mis hijos lo recuerdan después de más de 25 años y además tienen guardado como un tesoro el libro que él les dedicó. Juan ha participado en muchísimos encuentros y Juan yo creo que ha sido uno de los autores que ha participado de una forma más entusiasta en ellos. Yo creo que se ha recorrido toda España con estos encuentros, que él ha disfrutado, pero como decía al principio, a Juan lo que le interesa mucho es el contacto directo con sus lectores. Farias valora a sus lectores más allá que unos simples observadores de sus historias. Creo que es un escritor muy atípico, es un escritor que exige mucho del lector, pero que al mismo tiempo tiene mucha ligereza, y eso es una de sus virtudes. Él es plenamente consciente de que cuando escribe un libro solamente ejecuta el 50% de la actividad. El otro 50%, y así él lo declara en una entrevista, lo tiene que poner el lector, porque el libro solo se completa cuando el lector se ha hecho cómplice de esa pieza que Juan le ofrece y realmente la integra en su propia vida. Mis lectores, mis queridos lectores, pues nada, gente que comparte mi sueño de alguna manera, ¿no? Me encantan los lectores. Es mi parte coqueta. Su trabajo de creación le ha llevado a escribir, tachar, tirar, corregir y reescribir muchas veces sus textos.
El sonido de la vieja máquina de escribir que se niega a cambiar por un ordenador ha sido cómplice de sus creaciones literarias. Juan mima las palabras, Juan acaricia las palabras, Juan escribe como escribe un poeta. Por eso incluso sus manuscritos tienen forma poética. Él escribe en renglones muy cortos, en apenas endecasílabos, que van generando una especie de poema en prosa. El ser capaz de construir una historia con unos elementos muy simples, pero una historia creíble, una historia fácilmente reconocible por cualquier destinatario infantil y juvenil. Una Berrara, una persona que ha marcado su propia voz, una persona que ha apostado por un universo estético y discursivo muy particular, una persona que no ha que siempre se ha mantenido independiente de las modas, a los encargos, al mundo editorial, digamos, más apegado a lo comercial. Y por otro lado, la voz de un escritor muy sensible, la voz de un escritor muy agudo, la voz de una persona que tiene una visión de la vida y una visión de la infancia en particular realmente maravillosa y que puede llegar mucho. Juan Farias es uno de los primeros escritores que tenemos en lengua española en el mundo. Y su obra será una obra que perdure durante muchos años porque es una obra construida, basada en elementos de verdad. Este año Juan Farias ha traído su última obra, Gallego a la orilla del mar, con ilustraciones de José Cobas. Un gallego que está, que vive y que se va. Nace en una vida determinada, vive una vida determinada y se muere de una vida determinada. Pues es un gallego que vive, nace y muere. Pero muy gallego, huele a berzas, huele a caldo gallego, huele a sardina, es un gallego. Una de las cosas que a mí me gusta de Gallego como metáfora es el hecho de que es el libro o el producto de dos creadores gallegos, pero que ha viajado en mar a América y ha sido producido por Fondo de Cultura Económica de México y ha vuelto a España como ese producto. Yo creo que ese sincretismo y ese viaje de ida y vuelta me parece que es algo más que algo anecdótico y tiene mucho que ver con el libro. Ese libro que en su propio título parece que define al Juan Farias persona y al Juan Farias escritor, porque también Juan es genuinamente un gallego y genuinamente una persona que tiene una relación especial con el mar. El mar no solamente es un elemento natural en la obra de Juan Farias, no solamente es un personaje que a veces genera un escenario, sino yo creo que es un sentido. Gallego a la orilla del mar nuevamente nos lleva a ese mundo de libertad, magia y fantasía de Juan Farias. A través de sus páginas nos cuenta una historia mezclada entre la infancia y la vejez, una historia que nos conmueve.